El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, marca en público cuál ha de ser la hoja de ruta de la izquierda nacional ante el amago de dimisión de Pedro Sánchez: controlar la justicia y controlar los medios de comunicación. Veámoslo. ¿Por qué Pedro Sánchez amaga con dimitir como presidente del gobierno? Pues desde luego no estamos en su cabeza, pero una de las conjeturas que hemos expuesto en el vídeo que hoy hemos dedicado a analizar esta cuestión es que se trate de un autogolpe político a través de la autovictimización. Es decir, que Pedro Sánchez amague con dimitir para conseguir un apoyo cerrado de los suyos ante la ofensiva que acaso esté planeando emprender contra los pesos y contrapesos que existen dentro y fuera del Estado a su poder político. Y sí, desde luego que Pedro Sánchez en estos momentos esté planeando asaltar otros pesos y contrapesos frente a su poder político, como pueda ser el Poder Judicial o como puedan ser ciertos medios de comunicación, no deja de ser una conjetura que podría no tener absolutamente ninguna base. Quizá Pedro Sánchez termine dimitiendo por otros motivos, o no termine dimitiendo, pero no tenga en mente ahora mismo asaltar los tribunales y los medios de comunicación. Sin embargo, aun cuando ese no fuera el caso específico de Pedro Sánchez, la carta que publicó ayer el todavía presidente del gobierno sí ha generado el efecto en gran parte de la izquierda nacional de reclamar una regeneración institucional que pase porque el poder político, porque el gobierno asalte, conquiste, controle los medios de comunicación no alineados y los jueces no obedientes. Y repito, no sé si específicamente Pedro Sánchez tiene ahora mismo en la cabeza, entre sus planes, este asalto a los medios de comunicación y a los tribunales, pero sí es evidente, a tenor de las opiniones, de los pronunciamientos que hemos venido leyendo desde ayer entre la izquierda política y mediática, sí es evidente que esa izquierda política y mediática, profundamente indignada por la carta de Pedro Sánchez, está reclamándole a él o a quien le suceda que tome el control de una vez de los tribunales y de los medios de comunicación no alineados. Quien mejor ha sintetizado esta postura es Laura Arroyo, de Canal Red, el medio de comunicación de Pablo Iglesias. Y por tanto, esta también es la tesis de Pablo Iglesias. Escuchemos lo que solicitaba, lo que reclamaba, lo que exigía hoy Laura Arroyo desde Radio Televisión Española, no desde Canal Red, sino desde la tele de todos. Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de actuar. Y yo creo que la solidaridad política de hoy, que está viendo, tiene que traducirse en hechos concretos, no solo en una carta. Y hay muchos hechos concretos que él podría hacer desde la presidencia, anunciarlos este lunes y hacerlos de verdad. Empezar por tocar ese poder judicial, que ya estuvo bien 5 años de bloqueo por ese grupo que él dice que tiene una orquesta de acoso y derribo. Pues muy bien, ¿por qué sigue negociando con ellos el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial? Y en segundo lugar, hablar de la intervención directa de medios que no son medios, de periodistas que no son periodistas, sino corruptos del periodismo, y ver qué es lo que hay que hacer para que dejen de ejercer de cloacas mediáticas, porque el lawfare no existe sin esos periodistas corruptos y tampoco sin los miembros de la clase política que se quedan calladitos y que dan la espalda cuando le están haciendo ese lawfare a, pienso, muchísima gente, desde Mónica Oltra, Isa Serra, Irene Montero, Pablo Iglesias, Vicky Rosell, Alberto Rodríguez. Tenemos tantos nombres que me parece también un poco de vergüenza que pensemos que el lawfare ha empezado el 23 de julio, que el único que ha sufrido lawfare es Pedro Sánchez y su esposa, porque en este país lamentablemente hay precedentes y entonces hay que actuar inmediatamente. Ya han escuchado, asaltar el Consejo General del Poder Judicial y censurar a aquellos medios de comunicación que no estén alineados con el gobierno de Progreso, PSOE, Sumar, Podemos. Hay que decir, por cierto, que el caso de Begoña Gómez no tiene absolutamente nada que ver con la renovación o no renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque las diligencias previas las ha iniciado un juzgado de instrucción de Madrid que no se vería afectado en caso de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, cuando se llama a renovar el Consejo General del Poder Judicial, no solo se está llamando a renovarlo, también se está llamando a que el Poder Ejecutivo empiece a ejercer un control mucho más amplio sobre todos los estamentos judiciales. Porque, repito, renovando el Consejo General del Poder Judicial no evitas, para bien o para mal, pero no evitas lo que hizo ayer el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid con la esposa del presidente del gobierno. Renovándolo, podrá seguir haciéndolo en el futuro. Por tanto, aún bajo el supuesto de que lo que hizo ayer el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid fuera lawfare y estuviese muy mal hecho, la renovación del Consejo General del Poder Judicial no tiene nada que ver. Ni ayuda ni dificulta nada. Y si no lo hace, cuando se apela a la renovación del Consejo General del Poder Judicial a raíz de este caso, en realidad lo que se está reclamando es un asalto generalizado sobre los tribunales. Y no pensemos que esta es una opinión minoritaria de lo que algunos han llamado el búnker de Podemos en Canal Red. Si uno lee a los principales voceros mediáticos de la izquierda, encontrará reflejada esta misma opinión. Y no solo eso. Hoy mismo, por la mañana, el expresidente del gobierno del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado en la cadena SER y desde allí ha instado a una regeneración democrática de España a raíz de esta carta de Pedro Sánchez en la que amaga con dimitir y también de una reforma del sistema judicial para que estas cosas no puedan volver a suceder. En primer lugar, Zapatero celebra que Pedro Sánchez haya hecho pública su reflexión sobre que está pensando en dimitir debido a los ataques judiciales y mediáticos a su esposa, porque eso nos permite abrir socialmente un debate sobre los límites del odio. Me parece bien interesante que esta reflexión, que quizá todos los presidentes en algún momento la hemos hecho en privado, en la intimidad, la haya hecho pública. Me parece bien interesante para nuestra democracia que en estos días, hasta el lunes, tengamos un debate público sobre los límites del odio, sobre la necesidad de que la democracia del respeto se imponga a la democracia del odio. Que la democracia del respeto se imponga a la democracia del odio. Ahora mismo vivimos instalados en la democracia del odio y por tanto hay que regenerar, hay que reformular la actual democracia para convertirla en una democracia del respeto. Y eso es lo que defiende Zapatero, una regeneración democrática de España a raíz de que Pedro Sánchez haya amagado con dimitir porque dice sentirse muy presionado por los medios de comunicación y por un juzgado de instrucción. Y hacer de esta reflexión que nos ha promovido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un acto de reafirmación democrática, serena, pero de reafirmación democrática. Este país merece la pena con una democracia que se quiera más a sí mismo y tenemos que hacerlo así. Yo no tengo ninguna expectativa en que el PP haga una reflexión autocrítica. No la tengo. Pero al menos sí tengo esperanza en que muchos demócratas de este país, en favor de esos grandes principios, la hagan, esa reflexión, y se movilicen. Es decir, que Zapatero reclama una gran movilización social en apoyo a Pedro Sánchez y en apoyo a la necesidad de que Pedro Sánchez reafirme y regenere la democracia española. Yo digo, desde aquí hay que comprender y respetar al presidente, pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Cada uno puede hacerlo de diversa manera. Vale un tuit, vale ir a la agrupación, vale una carta, vale expresarse, pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento. Ahora bien, movilización social en apoyo a Sánchez y coraje democrático, ¿para qué? Pues entre otras cosas para reformar la justicia. No para renovar meramente el Consejo General del Poder Judicial,
sino para reformar todo el sistema judicial y, por tanto, controlarlo desde la política. Nosotros tenemos una democracia constitucional donde la independencia del Poder Judicial está absolutamente garantizada. Pero es verdad que todo sistema es perfeccionable y seguramente tendremos que tener algún debate sobre nuestro esquema de funcionamiento. Desde luego imprescindible que la instrucción pase a la Fiscalía, imprescindible no ceder ante el debate y el chantaje de la derecha sobre la elección del gobierno de los jueces. Eso me parece fundamental, que el gobierno de los jueces, como el gobierno de todas las instituciones de este país, emanen en última instancia del Parlamento. No es que los jueces elijan a los jueces, no. Es que los jueces les gobiernen los mismos jueces, no. Como los médicos no les gobiernan los médicos. En una democracia. Esto es una res pública, no una república, pero una res pública sí. Y por tanto, claro, esto es un factor fundamental, porque es verdad que en todos los países del mundo las fuerzas conservadoras pues tienen en la justicia muchas veces uno de sus elementos de atracción para intentar frenar reformas. Y es verdad que en las últimas semanas y meses, como consecuencia de la ley de amnistía, hemos visto actitudes y respuestas que merecen un debate democrático. Lo merecerán, sin duda alguna, sobre nuestro sistema. ¿Por qué? Porque la democracia es el imperio de la ley, ¿eh? Es el imperio de la ley, que obliga a funcionarios, a gobernantes, a jueces y a todos. La ley, con un único límite, la constitucionalidad de la ley, con una evidencia, que solo hay un tribunal que dice cuando una ley es constitucional. Bueno, pues reafirmar esto va a ser muy importante. Que la instrucción pase a la Fiscalía. ¿Y la Fiscalía de quién depende? Es que la Fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Que el Consejo General del Poder Judicial sea escogido por políticos, y ya no por un consenso entre las distintas fuerzas políticas, sino, llegado el caso, únicamente por los partidos que conforman el bloque de la investidura. Y por último, que la democracia es el imperio de la ley entendida como mandato arbitrario que emite el Parlamento, ahora mismo controlado por el bloque de investidura, y que sí, ha de ser interpretada por un tribunal constitucional que también está copado por miembros escogidos por el actual gobierno. Por tanto, lo que pretende conseguir Zapatero es un control mucho más integral del tercer poder del Estado, del Poder Judicial, a través del Ejecutivo. En definitiva, esta es la hoja de ruta que ahora mismo defiende gran parte de la izquierda nacional y que ha sido activada por la carta en la que Pedro Sánchez amaga con dimitir. No estoy diciendo necesariamente que Pedro Sánchez quisiera activar esta hoja de ruta a través de su carta. Puede que sí, o puede que haya otros motivos detrás de la carta, pero lo que es incuestionable es que este plan de asalto a la justicia y de asalto en contra de los medios de comunicación no alineados con el gobierno sí ha cobrado socialmente fuerza dentro de la izquierda nacional a raíz del amago de dimisión, del amago de renuncia de Pedro Sánchez. Por tanto, si Pedro Sánchez no dimite, es muy probable que Pedro Sánchez sea el brazo ejecutor de esta hoja de ruta liberticida. Y si Pedro Sánchez finalmente dimite por otras razones, aquellos que le sucedan tratarán de poner en marcha esta hoja de ruta para que lo que le ha sucedido a Pedro Sánchez, que la presión mediática y la fiscalización judicial a la que ha sido sometido como cualquier otro presidente del gobierno en democracia, para que esa presión mediática y esa fiscalización judicial no pueda volver a hacer mella en ningún presidente de izquierdas. Lo fundamental aquí no es si Pedro Sánchez se va o si Pedro Sánchez se queda. Lo fundamental aquí es cuáles serán las consecuencias para nuestro régimen de libertades de que Pedro Sánchez se vaya o se quede.